Hola, soy Javier Cravioto. Hace muchos años, la verdad es que ya varias décadas han pasado, entre 1940 y 1960, se produjo en Cuba un programa llamado La Tremenda Corte. Se grabaron más de 360 capítulos que se transmitían por radio. Y este fue un programa humorístico que se consideró en su momento entre las mejores comedias radiofónicas de la época. Yo recomiendo que busquen los sketches, los escuchen, son muy divertidos. Aunque tal vez sea de ese humor que hoy pues ya no se entiende mucho. ¿Por qué digo lo anterior? Tan solo para explicar el título de esta sección en Opinión y Análisis en la 4TV. La Tremenda Corte. Hasta ahí la similitud del programa con lo que voy a hablar. Porque contrario a su humor, lo que sucede en nuestra Corte, en nuestra Suprema Corte de Justicia, es de terror. Y de manera ampliada, lo que sucede también en el Poder Judicial en su conjunto. Hagamos un poco de historia. El artículo 49 de la Constitución mexicana, la última, la de 1917, registra este artículo, el 49, el principio de división de poderes. Habla de tres poderes, un ejecutivo, un legislativo y un judicial, señalando que para el ejercicio supremo del poder federal se divide en tres, estos tres mencionados. Perfecto, hasta ahí, vamos muy bien hasta ahí. Antes de eso, pues si nos vamos a la discusión histórica que da razón de este tipo de decisiones sociales y políticas, nos vamos hasta el siglo XVI, hasta 1600, 1700 inclusive, con Locke, con Montesquieu, que formulan ellos la teoría de la división de los poderes. Ellos coinciden en el punto de arranque, en el punto de inicio, que lo que dice es que las decisiones no deben concentrarse, por lo que los órganos de poder han de autocontrolarse a través de un sistema de contrapesos y de equilibrios. Excelente también. Entonces, la Constitución lo dice, la historia, la sociología lo dice, fabuloso. El problema empieza en el caso mexicano, al que me voy a referir, cuando los ministros de la Corte, que son la cabeza del Poder Judicial, son elegidos a contentillo de una terna que envía el presidente en turno. No sucede, en este caso, es la excepción a las cabezas de los tres poderes, porque no sucede como se elige al presidente, el poder ejecutivo, que se elige por una votación directa de los ciudadanos, o a los diputados y a los senadores, que es el poder legislativo, que también se eligen en votaciones populares, ¿no? Y esto es lo que forma y presenta la gran diferencia con lo que estamos viviendo en México hoy en día. Mientras que los ciudadanos elegimos a quién nos gobierna y a los legisladores que legislan, que hacen las leyes bajo las que vamos a estar gobernados, el Poder Judicial tiene reglas distintas. Para ellos, la realidad de ellos es que su gran elector ha sido, históricamente, el gran elector de ellos es el gerente en turno de las élites, como han sido siempre los presidentes de la República a partir del periodo neoliberal y hasta antes del presidente López Obrador. Entonces, no estoy exagerando si yo digo que el Poder Judicial se ha conducido de la forma en que el presidente en turno o el presidente que los nombró decide que lo haga. Solo hay que recordar así de entrada los recursos que por decisiones de la Corte, de la Suprema Corte, se han regalado y se han concesionado. Recursos en dinero, a través de exenciones de impuesto y concesiones de minerales del subsuelo que han sido avaladas por la Corte. El saqueo del presupuesto y la Corte nunca dijo nada.
el endeudamiento tipo Fobaproa y la Corte nunca dijo nada. La criminalidad que nos heredaron los gobiernos neoliberales y la Corte nunca se presentó en ello. La forma en que aquí se eligen los ministros, como yo decía, que eran nombrados por el presidente, una terna que presenta el presidente al Senado, es similar, hay que decirlo, a la de muchos otros países, pero también es distinta a la de muchos otros países. Es decir, no existe una sola fórmula para elegir al poder de la Suprema Corte. Entonces, si es normal uno u otra situación, pues el mecanismo para elegirnos puede cambiar. Aunque cualquiera diría, a ver, si el piso está parejo, pues ¿para qué le movemos, no? Así se ha hecho y así se puede continuar haciendo. Pero ¿qué significa eso para un movimiento de transformación como el que estamos viviendo? En 1994, bajo el gobierno del presidente Ernesto Zedillo, la Corte tenía el mayor número de ministros que cualquier otro país en el mundo. No había ningún otro país que tuviera tantos ministros, eran 26 ministros en la Suprema Corte de Justicia. El presidente Zedillo hizo una modificación y retomó el número de 11, que es el que originalmente en las reformas o en las constituciones, tanto de 1824, 1847, la de 1857 del presidente Juárez, que por cierto era abogado, siempre hubo 11 ministros, ¿no? Después fue que se modificó hasta llegar a los 26. Entonces lo que el presidente Zedillo hizo es tomar esa decisión, modificar de 26 a 11 y les dio también una vigencia de 15 años. ¿Sí? La forma de elegirlos entonces fue una propuesta y una modificación que hizo el presidente en turno en ese año. ¿Es un avance? Definitivamente sí. Fue un avance contra la forma en que se tenía antes, de que pues era una decisión directa del presidente, que era el número de amigos que quisiera el presidente y que duraban la eternidad que quisiera el presidente. Entonces, comparativamente, ¿hubo un avance en 1994 con el presidente Zedillo? Sí, claro que sí la hubo. La Corte cambió. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos dice que en 1994 el presidente Zedillo haya hecho una modificación a la Corte y afectar a esos dos temas y otros más, pero estos dos temas de los que estoy hablando? Es decir, el número de ministros y la vigencia en su cargo, la duración en su cargo. Que sí es posible, es lo que nos quiere decir esto, que sí es posible hacer cambios en la Constitución que modifiquen el actuar del Poder Judicial. Porque hasta ahora lo que ha habido es una cantaleta de los opositores que dicen que intentar cambiar la forma en que opera el Poder Judicial es un golpe de Estado o casi un golpe de Estado. No es cierto, es una mentira. El gobierno priista, Ernesto Zedillo, hizo cambios en la Constitución y se modificó la forma de actuar. A lo que nos lleva que los ministros de la Suprema Corte, ya bajo esta nueva forma de elección, es que en muchos casos le deben el favor de su elección al presidente que los propuso. Y si bien nos va, a los pocos votos con los que los confirma el Senado, ¿sí? Porque debe ser a través de una mayoría, pero pues una mayoría en el Senado no deja de ser una poca decena de personas, ¿no? Ellos son los que eligen a los ministros, a las cabezas del Poder Judicial, mientras al presidente de la República lo elegimos millones de ciudadanos que salimos a votar, igual que a diputados y senadores. Ahí hay una diferencia sustancial entre los tres poderes que fundamentan el Estado mexicano. Un movimiento transformador, como lo es la 4T, tiene por necesidad que estar acompañado de los tres poderes del Estado. No solo es el presidente, no solo son las cámaras de diputados y senadores, no solo son los congresos locales. Hay una necesidad inherente a un cambio de modelo transformador que nos dice que el Poder Judicial
también debe cambiar, actualizarse, modernizarse o simplemente, que ya sería mucho, dejar las prácticas del pasado. Esto no va a suceder con la Suprema Corte que tenemos actualmente. ¿Sí? El Poder Judicial hoy en día lo vemos confrontado de alguna manera con los otros dos poderes, porque un poder propone, un poder legisla y hay un poder que bloquea absolutamente todo lo que el presidente proponga, todas las obras que el presidente haga, todas las reformas que se planteen. Eso es lo que hemos visto en estos 5 años. No es una novedad, es lo que ha sucedido. ¿Y por qué? Porque la Suprema Corte y sus ministros son un feudo manejado a contentillo de las élites que a lo largo de los años, específicamente de los 36 años del neoliberalismo, han manejado e intentan seguir manejando los destinos del país. Recordemos también que este Poder Judicial, insisto, nombrado entre unos cuantos, es el que le permitió las exenciones fiscales a muchos empresarios. El Poder Judicial determinó que era correcto y legal hacer las exenciones fiscales que hizo para que muchos empresarios, grandes empresarios, evadieran, dejaran de pagar sus impuestos. Es el mismo Poder Judicial que permitió las concesiones de millones de hectáreas a las mineras, por ejemplo, extranjeras, principalmente canadienses. El que permitió también el vil robo de los recursos públicos a manos de políticos. Hay un caso que me gusta recordar, que creo que no debemos olvidar los mexicanos, porque es una historia reciente que en realidad ya es una historia lejana. Y es el caso del señor Raúl Salinas, el hermano del presidente Carlos Salinas de Gortari. Este señor Raúl Salinas de Gortari actuaba durante el gobierno de su hermano Carlos como el comisionista de todas las obras públicas. De hecho, y esto es literal, él era conocido en el medio de los empresarios y todo como el hermano 10%. Sabían que cualquier obra, cualquier contrato, lo que fuera, el 10%, el 10%, tenía que dársela al señor Raúl Salinas, ¿no? Él era el comisionista del hermano. Este hermano, que es el hermano incómodo del presidente Salinas, pues así le decían, pero yo creo que era bastante cómodo en realidad, se llevó los fondos fuera de México y no es un dato, es un hecho, no es una analogía ni es una narrativa histórica que a lo mejor sí, a lo mejor no, es un dato. El gobierno de Suiza, una vez que determinó que efectivamente el dinero que el señor Salinas, Raúl Salinas, había depositado en Suiza, era producto de las comisiones que recibía de parte de la obra pública que se generaba en el país. Y el gobierno de Suiza devolvió esos fondos al gobierno mexicano. En aquel momento le devolvió 74 millones de dólares que había depositado el señor Raúl Salinas allá. El mismo señor Raúl Salinas, que era un pillazo a todo dar, estuvo 10 años en la cárcel acusado de haber matado a su cuñado Ruiz Massieu, ¿no? Al esposo de su hermana. Vamos, lo mandó a matar. Tuvo 10 años detenido por eso. Bueno, ¿por qué la historia de Raúl Salinas y la corte? Porque años después de litigio tras litigio, una vez que fue liberado a los 10 años y que ganaba recursos y que ganaba amparos y la historia de siempre de todos estos delincuentes de alto nivel, pues resulta que la corte determina que hay que devolverle los fondos al señor y se los devuelve, ¿sí? Es decir, los fondos que se le habían quitado y propiedades que se le habían quitado porque se demostró que provenían de la corrupción, de las comisiones que cobraba,
del dinero que trasladó a Suiza. La Corte, la Suprema Corte, dice, no, pues hay que devolvérselo. El señor tiene razón y hay que devolvérselo. Y le devolvió algo así como 224 millones de pesos y muchos bienes inmuebles. Es decir, esa es la Corte con la que hemos vivido desde el periodo neoliberal. Esa es una realidad, ¿no? Este otro dato interesante de este señor Raúl Salinas es que él tenía tantos recursos, nunca se sabe de qué, si no eran de estos a los que me refiero, que fue el que tuvo los recursos suficientes para prestarle 29 millones de dólares a otro Salinas. El de la televisora TV Azteca, de Grupo Electra, ¿sí? Ricardo Salinas. Si coinciden en el apellido, no son familia, ¿no? Pero en ese periodo en donde se privatizan todas las empresas, las televisoras, que el gobierno está regalando el patrimonio nacional, pues el que compra la televisora TV Azteca es Ricardo Salinas, un señor que no tenía dinero, pero pues tenía un amigo que sí tenía el dinero y se lo presta. Y este señor es Raúl Salinas. Bueno, pues este es al señor al que la Corte dice, no, hay que devolverle el dinero al señor, y se lo devuelve y le devuelve sus propiedades, y el señor hoy en día debe estar muerto de risa porque todavía vive burlándose de todos nosotros porque se salió con la suya, y con él su hermano Carlos, y con él toda esa forma, ese modus operandi que existe en México a través del Poder Judicial. La Corte, que en este sexenio, al que por obvias razones se opone, la Corte es opositora de este gobierno, por estas razones que he explicado, y es obvio, le ha bloqueado, concediendo amparos, todas las reformas públicas que se han presentado y la infraestructura que se ha podido hacer. El Tren Maya ha tenido más de 100 amparos avalados por la Corte, y la refinería también los tuvo, y el aeropuerto también los tuvo, y ha sido un freno tras freno tras freno al avance, ¿no? Afortunadamente, como no tienen la razón, pues lo único que han ganado es tiempo, porque el aeropuerto se construyó, la refinería se construyó, y el Tren Maya se construye. Pero el tiempo, los recursos, la energía que le han quitado al gobierno es por decisión de la Corte. Las reformas que se han presentado, y sin ir más lejos, porque está en discusión otra vez en estos días, la reforma sobre la electricidad, ¿sí? Es la Corte quien la bloquea. Y hoy incluso las leyes secundarias es la Corte quien quiere amparar a algunas empresas para que no pueda actuar el gobierno. Esa es la Corte que tenemos, es el Poder Judicial que tenemos. No es poca cosa, es un tema muy, muy serio, y los ciudadanos mexicanos debemos ser muy conscientes de que sí hay una forma de revertir lo que está haciendo la Corte, ¿sí? Esta Corte, además, desobedece la Constitución. Ellos mismos, siendo los garantes de la Constitución, desobedecen la Constitución, porque la Constitución, en el artículo 127, dice: ningún servidor público podrá recibir remuneración por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente. La ley es muy clara, es un artículo de la Constitución, no es un tema de una ley secundaria, de un procedimiento, de un mecanismo, de una intención de ahorrar y de austeridad. No, es un artículo de la Constitución quien lo dice, la que lo dice. La Corte se lo pasa por el arco del triunfo. Esta misma Corte es la que durante estos 5 años hemos visto que libera delincuentes, pederastas, narcotraficantes, evasores, factureros, guachicoleros, con el más mínimo pretexto, ¿no? Que la hoja no se presentó en duplicado, vamos, vete para afuera. Que tal documento faltó, vete para afuera, etcétera, etcétera. Es gravísimo lo que ha sucedido. Muchos golpes contra la delincuencia que se han dado en este gobierno han sido frenados por la Corte, amparándolos, dándoles salida.
los casos sonados del señor Collado, pues el señor Collado ya está en su casa, ¿no? Y así nos podríamos poner a relatar 1 y 100 y 1000 historias, porque esta es la realidad a la que nos estamos enfrentando hoy en día los mexicanos. La Corte ayer, el día de ayer, cuando estamos conmemorando la tragedia de Ayotzinapa, cuando se va a hacer una presentación por parte del señor Encinas, Alejandro Encinas, sobre qué estaba pasando y todo lo que se ha encontrado alrededor de Ayotzinapa, curiosamente la Corte el día de ayer en la mañana le entrega al señor Encinas un amparo para que le prohíbe hablar de Tomás Herón, el torturador que participó en los eventos de Ayotzinapa. Es Alejandro Encinas, por lo tanto no puede hablarlo, por lo tanto no puede estar en el expediente, por lo tanto no puede decirlo públicamente. Pues nosotros sí podemos hacerlo, afortunadamente, ¿no? Pero es la Corte quien dice, no hables de un torturador como este señor, que además está fugado, es prófugo y que está en Israel, pendiente de una orden de extradición que pues difícilmente el gobierno de Israel concederá. Ese señor, la Corte dice, no pueden hablar de él. No existe para estos fines. ¿Por qué? Pues porque es una decisión de ellos, ¿no? La Corte, que año tras año exige mayores presupuesto para su gestión, en el año 2023, y esto lo podemos ver en el portal de transparencia, en el año 2023 gastó cientos de millones de pesos en torneos de boliche, en fútbol, en talleres de yoga, de baile, en estacionamientos, en distintivos de plata, en renta de vehículos. Cientos de millones de pesos en esto, ¿sí? Y para el presupuesto del año 2024, esta Corte Suprema de Justicia pide más dinero, dice que no le alcanza lo que tiene, y entre su propuesta de gasto viene que quiere casi 10 millones de pesos para actividades artísticas, deportivas y culturales. Quiere seguro de gastos médicos privados para los ministros, que cuestan 115 millones de pesos en el año. Quiere un seguro de separación individualizada para los ministros, que cuesta 250 millones de pesos en el año. Pide 52 millones de pesos para alimentación en su comedor. Lo que se supone que, imaginemos, que si los 11 ministros trabajaran diario y comieran diario en su oficina, desayuno, comida, cena y lunch, y postre les damos. Bueno, si así fuera, quiere decir que gastarían 144,000 pesos diarios estos 11 ministros. También quieren, obviamente, porque si van a comer, quieren utensilios de cocina, ¿no? Piden 1,700,000 pesos para utensilios de cocina. Hacen la aclaración que incluye cuchillos, cucharas y tenedores. Esto es un descaro. Piden también 4 millones para jardinería, para mantener hermosos los jardines. Aunque curiosamente, en la sede de la Suprema Corte de Justicia donde ellos operan, no hay jardín. Pero ellos piden 4 millones de pesos para los jardines. Piden teléfonos celulares para ellos, gasto de teléfonos celulares, por 120,000 pesos al año para cada uno. Eso nos da una cuenta fácil, 10,000 pesos al mes del celular. ¿Qué plan de celular existe que cueste 10,000 pesos al mes? Ellos lo piden y lo exigen y se plantan y hacen campaña para decir que les quieren quitar el presupuesto porque los quieren hundir, los quieren bloquear, etc. Estos datos son públicos. No es imaginación, son datos públicos que en su solicitud de recursos tienen que poner en qué lo van a gastar. Ahí está. Y hay infinidad de cosas más. Estas son algunas apenas de las cosas que se pueden resaltar, ¿no? En mi opinión, esto es un absoluto derroche. Esto es un descaro impresionante en tiempos de austeridad, que no significa sino la falta de respeto que le tienen a los ciudadanos mexicanos.
Es un tema más de fondo, más ético, más moral. Hay una soberbia y una arrogancia de decir, nosotros como cabeza de poder hacemos lo que se nos pegue la gana. El país que se caiga, nosotros vamos por lo que vamos. Y sin embargo, ya ni siquiera el tema del dinero que gastan y que pretenden seguir gastando es lo importante. La verdad es que el dinero pues es lo de menos, ¿no? O sea, se podría usar esos recursos para otra cosa, pero bueno, ¿qué es lo importante en este caso? Lo que es importante es la violación constante y continua y contundente que hacen al desarrollo del país al actuar de manera mafiosa, amparando delincuentes y aceptando amparos contra todas las obras y proyectos del gobierno. A mí me parece que esto es lo más importante, más allá del dinero. Lo importante es que están actuando de manera facciosa en contra del desarrollo del país. El presidente López Obrador ha avisado, que no ha advertido, ha avisado que va a presentar una propuesta de ley para hacer modificaciones al Poder Judicial. La va a presentar el próximo año para que una nueva legislatura, la que se vote en el 2024, si está de acuerdo en ella, si tiene los votos, pues la apruebe, ¿no? La modifique y la apruebe o lo que corresponda, ¿sí? Esta propuesta en realidad busca detener la suntuosidad del gasto, busca detener o más bien transformar que el concepto de justicia de la Corte, que hoy es favorecer a las élites que les pagan, que les sobornan, que les convienen, que los ponen en el puesto, más bien es una justicia que beneficie a la mayoría. Un modelo nuevo en que los ministros también, y esto es muy importante, sean elegidos por los votos de los ciudadanos, como lo es el presidente, los diputados y los senadores. También que los ministros de la Corte sean votados por los ciudadanos. Obviamente están agarrados de las uñas ante una situación que para ellos es indeseable, pero para el país necesaria. La transformación del país, entonces, pasa por los votos de la mayoría calificada en un próximo Congreso, como ya lo dije. Esta es una de las razones por las que tenemos que darle continuidad a lo que el presidente López Obrador llamó hace meses el Plan C, que no es otra cosa sino tener mayorías calificadas en Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Porque si no, este tipo de leyes que requieren mayorías calificadas no pasan, como es el momento actual, en que no lo tenemos. Este Plan C, en realidad, en buena parte, incidirá en el trabajo que pueda realizar Claudia Sheinbaum en un próximo gobierno, ¿no? Porque en este gobierno se ha hecho todo lo posible, hoy ya no hay mayoría, se avanza en muchas cosas, pero ya hay un límite, hay cosas que ya no van a poder suceder en este gobierno. En el próximo gobierno deben suceder y por eso es que el Plan C es el plan que acompañará la gestión de Claudia Sheinbaum. La corrupción en el Poder Judicial ha sido analizada, bien documentada, desde el mismo Consejo de la Judicatura, desde las universidades, desde la UNAM, la academia en general. Sin embargo, la ministra presidenta de la Corte, la señora Norma Piña, cuando estaba en sus entrevistas para optar al puesto al que fue elegida por sus contrapartes, sus pares, perdón, ella dijo que ella no veía corrupción en el Poder Judicial. Y ella es la presidenta de la Corte. Entonces aquí nos damos cuenta muy fácilmente de cuál es el camino al que nos llevaría si nos mantenemos en la situación actual. El nepotismo de más de 500 jueces y magistrados que tienen en puestos del mismo Poder Judicial a sus hijos, parejas, sobrinos, cuñados, suegras, hermanos, no lo ven. La ministra no lo ve, nadie lo ve. Por eso es importante irnos al Plan C. Acabo con esto. ¿Qué hacemos los ciudadanos? Más allá de que el día que salgamos a votar debemos votar
por quien nos construya esas mayorías a las que me estoy refiriendo, para que tener mayorías en el Congreso, en Cámara de Diputados y de Senadores, en los congresos locales, en gobiernos, como ya lo tenemos. Hoy en día lo que tenemos que hacer es alzar la voz, ¿no? Yo sé que es muy fácil cuando dicen, pues sí, son revolucionarios de redes sociales. No es así, o también es así, pero lo importante es que con nuestra actitud, con nuestro trabajo, con nuestros mensajes, con nuestras conversaciones con los demás, les demos a conocer datos permanentemente, qué es lo que está pasando y qué es lo que se intenta cambiar y lo que se intenta modificar. Y si a los que no somos funcionarios, no somos miembros de los gobiernos, no cobramos por trabajar en el sector público, se nos dice revolucionarios de redes sociales, como lo dijeron el otro día como si fuera un insulto, pues lo único que puedo decir, me enorgullece serlo, porque yo tengo otras actividades propias de mi trabajo y todo, pero soy consciente de las necesidades de mi país, de mis hijos, de mis nietos y del futuro de esta sociedad. Entonces, hoy hablé de esta corte, de esta tremenda corte. Muchas gracias.